¿Aló? Buenos días. Aló, buenos días. Mi nombre es Juan Coloma y vamos a dar inicio a la sesión de webinar del día 13 para poder ver y aclarar algunas dudas o consultas que tengan con ID de ruta preferida. ¿Ya? Bueno, primero vamos a dar inicio y vamos a comenzar con un PPT para saber qué es lo que vamos a abordar en esta sesión. Vamos a comenzar con este PPT para saber qué es lo que vamos a revisar. ¿Ok? Si tienen alguna consulta, alguna duda, solo avisen que quieren hablar y yo puedo interactuar con ustedes. ¿Ok? Bueno, el contenido de esta sesión la dividimos vamos a revisar el escenario actual que vamos a subir, es decir, la sesión que vamos a hacer, revisar los parámetros con los cuales vamos a trabajar. Vamos a revisar el archivo de importación de órdenes para poder planificar. Vamos a ver la estrategia de planificación, que nos vamos a centrar en la viñeta de ID de rutas preferidas. Y vamos a revisar las rutas propuestas que el sistema nos propone, valga la redundancia, y obviamente los reportes. Y por último, vamos a dejar un tiempo, un espacio para algunas consultas, algunas dudas. ¿Ok? Bueno, acá nosotros tenemos que vamos a hacer un ejercicio, ¿no es cierto?, de importación, ¿no es cierto?, de órdenes. Vamos a revisar la estrategia de ruta preferida, ¿no es cierto?, lo que habíamos explicado. En esta sesión vamos a subir 903 clientes, que son la misma cantidad de órdenes, porque es una orden, un cliente. Vamos a trabajar con 3 unidades de medida, que van a ser unidades o cajas, ¿ya? Vamos a subir 35.040 unidades, ¿ya? De estas 35.040 unidades son 77.000 kilos en total y con un valor de dinero de 99.794.329, ¿ya? En esta sesión vamos a utilizar varios tipos de equipo y las capacidades correspondientes de cada uno de ellos son, vamos a ocupar 25 camiones de 500 kilos, 20 de 1.200, 20 de 1.750, 5 de 2.500, 5 de 3.500, 5 de 4.500, 5 de 5.000 y 5 de 10.000, ¿ya? Y como la unidad, ¿no es cierto?, que vamos a utilizar va a ser pesos, ¿ya? Después de esto vamos a tener una vista global de las rutas propuestas, ¿ya? Una vista global en el mapa de las rutas propuestas. ¿Ok? Entonces, la revisión de parámetros nos vamos a ver centrados en qué tipo de ventana de servicios van a tener cargados estos clientes, ¿ya? Va a ser una ventana de servicio web TP, que se menciona acá, ¿ya? Con una ventana de 8:30 a 19 horas, con un horario de colación de 2 horas, ¿ya? Que comienza a las 12:30 y termina a las 2:30. El tiempo de servicio fijo, vamos a ocupar un tiempo de servicio de 10 minutos. Las capacidades que acabamos de mencionar, de 10.000 hasta 500 kilos, ¿no es cierto?, con las cantidades o las unidades de medida máxima que van a soportar cada uno de estos tipos de equipo. 9.000, ¿no es cierto?, en cantidad de cajas, por ejemplo, el camión de 10.000, 9.000 en cantidad de cajas, kilos 10.000 y pueden llevar hasta 1.000.000, ¿ok? Dentro de eso, la importación de órdenes, vamos a
vamos a colocar dentro de la importación de órdenes la cantidad, ¿no es cierto? Vamos a ubicar el archivo, y ese archivo lo vamos a procesar, ¿ya? Y aquí ustedes pueden ver en la pantalla el archivo que vamos a subir y cada uno de sus campos que vamos a utilizar. El código del cliente, el número de la orden y las unidades de medida. Es un archivo simple que vamos a subir. La estrategia de planificación, como les mencionaba, nos vamos a centrar en la viñeta de planificación de ID de ruta preferida, que contiene 4 opciones, ¿ya? Vamos a revisar también las rutas propuestas que el sistema nos entrega y vamos a ir analizando cada una de ellas para ver sus observaciones o comentarios que ustedes tengan. Y los reportes que el sistema nos provee. Normalmente son 3 tipos de reportes que el sistema normalmente se utiliza en RoadNet, ya que son el manifiesto, el itinerario, el esbozo de ruta. ¿Ok? Y después vamos a dejar un tiempo de espacio para las dudas. ¿Ok? ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? Continuamos entonces. Bien. Nosotros, dentro de RoadNet, ¿no es cierto? Dentro de RoadNet, vamos a verificar los clientes con los cuales nosotros vamos a procesar y vamos a trabajar. ¿Ya? En este caso, nosotros vamos a trabajar con los clientes y vamos a ver cuáles son los que tienen ID de ruta preferida, el campo. Aquí lo vamos a buscar. Y lo vamos a dejar disponible para tener la visión de estos clientes. Aquí yo previamente seleccioné algunos clientes, si ustedes pueden ver la pantalla, y en la segunda columna aparece el código de algunos clientes que tienen ID de ruta preferida. En este caso, Quinta Normal, Puente Alto, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta abajo. Normalmente ustedes pueden colocar el código que ustedes quisieran, no sé, camión 100, camión 200 o el nombre del vendedor. Hay otros clientes que no tienen ID de ruta preferida, ¿ya? Recuerden que ese campo está disponible en la viñeta del cliente en atributos extendidos. En la segunda viñeta, en la parte superior central, aparece el campo ID de ruta preferidas, ¿ya? Si ustedes quisieran seleccionar clientes y cambiarlo en forma masiva, esos clientes y colocarle el ID de ruta preferida, solamente tienen que seleccionar los clientes, dar segundo botón a lo seleccionado, colocar reemplazar, en la parte inferior central aparece el ID de ruta preferida, el código que tú quisieras ponerle. Por ejemplo, acá le vamos a colocar, no sé, demo, ¿ya? Y vamos a aceptar. Aquí el sistema hasta último momento te pregunta si usted está dispuesto a hacer este cambio o está conforme. Y aquí ya cambió el sistema. Lo cambió ese código. ¿Te das cuenta? Tal vez de la misma forma lo puedes hacer a través del mapa, ¿ya? Eso lo puedes hacer de esa forma para poder seleccionar en forma masiva o selectiva tu código de ruta preferida, ¿ya? ¿Tienen alguna consulta o duda? ¿No? Continuamos entonces. Ya. Entonces, teniendo claridad en el concepto de ruta preferida que nosotros vamos a utilizar, ya sea por sector de reparto o por comuna
o por algún nombre específico, ¿no es cierto? Nosotros vamos a subir el archivo de planificación y lo vamos a procesar y vamos a planificar, ¿ya? Vamos a ir a importar, tomo el archivo de órdenes, ¿ya? Selecciono este archivo de órdenes, en este caso yo lo tengo creado como ID de ruta preferida, ¿no es cierto? Selecciono los campos que voy a utilizar, el código del cliente, el tipo de ubicación, el número del pedido, el tamaño número 1, tamaño número 2, tamaño número 3, ¿ya? Recuerden que si ustedes quisieran en forma exclusiva que por este día el cliente me atendiera a una cierta hora específica, yo podría subir la hora específica, a qué hora abre, a qué hora cierra, solamente por ese día de planificación. ¿Se entiende? ¿Ok? Una vez que yo ya he subido el archivo, me voy al módulo de planificación de ruta, ¿ya? Y abro la sesión de planificación. En la sesión de planificación tengo todos los órdenes que acabo de subir, ¿ya? Como lo mencioné, son 35.000 unidades, son 77.000 kilos y son 99 millones aproximadamente lo que nosotros vamos a procesar. Todos estos son 903 clientes o 903 órdenes, ¿ya? Con la misma información, pero la vista a nivel de órdenes. ¿Se entiende? Una vez que yo tenga toda esta información, y aquí ustedes pueden visualizar, ¿no es cierto?, a qué hora abre, a qué hora cierra, el tiempo de servicio que yo le cargué al sistema y con el cual el sistema va a procesar, va a trabajar, ¿ya? Toda esa información está visible. Recuerden que ustedes son los que tienen que determinar y parametrizar cuáles son las columnas que son importantes para ustedes. En mi caso, normalmente ocupo el código cliente, el nombre, ¿no es cierto?, las cantidades que voy a utilizar. Puede que solamente ustedes utilicen una cantidad de unidad de medida, ¿ya? Y el tiempo que va a utilizar el sistema, a qué hora abre, a qué hora cierra. Hay otras columnas que pueden ser de importancia para ustedes. Por ejemplo, en este caso, el ID de ruta preferida, que es el que vamos a revisar, ¿ok? Si tú te fijas, aquí hay algunos clientes que tienen el código de ID de ruta preferida, otros no lo tienen. Y eso es lo que nosotros vamos a profundizar ahora. Al momento de planificar, el sistema me va a proponer rutas. Y ustedes van a ver que el sistema va a respetar el código de la ID de ruta preferida y todos esos clientes los va a incorporar en la ruta. Yo tengo varias alternativas que puedo utilizar para poder crear las rutas, ¿ya? Y eso lo vamos a revisar. Otras columnas que pueden ser importantes, si es que tienen algún selector de carga, ¿ya? Y bueno, recuerden que las columnas en rojo son las alternativas que el sistema me da para poder ir a buscar mercadería. Acuérdense que el sistema también hace logística inversa, entrega y retiro, ¿ya? Y esas columnas son las que se utilizan para poder ir a buscar mercadería o mermas, ¿ya? En el caso de algunos clientes, como tenemos acá, que es Sorepa, ellos salen con el camión vacío, pero van a buscar mercadería, que son los cartones, ¿no es cierto?, y vuelven con el camión lleno. En su defecto, ellos utilizan esas columnas que están en rojo, ¿ya? Muy bien. Entonces, una vez que yo ya tengo la información, ¿no es cierto?, de los clientes cargada a través del módulo de importación, me voy a la alternativa de planificación para poder ver qué es lo que voy a planificar y cómo lo voy a planificar, ¿ya? Crear la estrategia de planificación. Tengo la estrategia de planificación que la vamos a llamar webinar, ¿ya? Y nos vamos a ir al átomo, a las opciones de planificación de ruta. En el átomo tú puedes visualizar que tengo muchas viñetas. Una de las viñetas que
más importa acá son, por ejemplo, los recursos y las restricciones, ¿ya? En la que vamos a comenzar ahora va a ser restricciones. ¿A qué hora nosotros vamos a comenzar a planificar? Es decir, ¿a qué hora queremos que el camión salga del depósito? A las 7 horas, como puse acá yo. ¿Cuánto tiempo de jornada laboral le vamos a dar al conductor? ¿Y cuánto tiempo de jornada normal o máximo le vamos a permitir? En la parte central tenemos la alternativa de colocar cuál es la forma de llenado del camión, si va a respetar los kilos, la cantidad de cajas o los valores. En este caso nosotros vamos a decirle al sistema que no se sobrepase en kilos, ¿ok? Posterior a eso, nosotros tenemos que tener claridad cuáles son los recursos con los cuales contamos para poder planificar. En este caso, como ya mencionamos en el PPT, nosotros contamos con 25 camiones de 500 kilos, con 20 camiones de 1200, con 20 camiones de 1750, 5 de 2500, 5 de 3500, 5 de 4000 kilos, 5 de 5000, ¿ya? 5 de 10.000 y 5 de 8000, ¿ok? Toda esa información yo la puedo visualizar. El total de todos esos camiones van a salir del CD, van a salir 95 camiones, ¿ok? Si nosotros nos vamos de inmediato a la planificación de ID ruta preferida, tenemos 4 alternativas. Obviamente yo tengo que dejar habilitado la opción de planificación de ID de ruta preferida. Si yo lo dejo desmarcado, el sistema no me va a considerar el código de la ID de ruta preferida que le estoy diciendo, que no tome en cuenta esa alternativa, ¿ya? Acá el sistema me permite y me indica todos esos clientes, como ustedes ven acá, todos estos clientes que nosotros tenemos aquí, todos esos clientes que están sin ID de ruta preferida, ¿qué vas a hacer con esos? ¿Los vas a dejar sin asignar o los vas a incluir en la planificación? Si yo le doy la alternativa de dejar sin asignar, solamente me va a planificar los clientes que tienen el ID de ruta preferida, ¿ok? Y el resto me los va a dejar en la viñeta de sin asignar. O la alternativa de permitir asignar a solo ID de ruta preferidas. Es decir, todos esos clientes que están sin ID de ruta preferida, que me los incluya en la ruta de Peñalolén, por ejemplo, o en la ruta de ID de ruta preferida de la Florida, ¿ok? O la tercera alternativa, que cree rutas no preferidas, eso, es decir, en forma independiente, y asigne a esa ruta solamente. Es decir, ahí, con esa alternativa yo tengo la opción de ver en forma separada los que tienen ID de ruta preferida y los que no tienen ID de ruta preferida en forma separada, ¿ok? O la cuarta alternativa, que es la que vamos a utilizar ahora, que es que permita combinar, es decir, los que tienen ID de ruta preferida, me inserte clientes sin ID o también me cree rutas sin ID de ruta preferida, ¿ok? Una vez que yo ya tengo claro la alternativa que voy a utilizar, guardo la estrategia de planificación y proceso. Y el sistema me va a proponer rutas. Recuerden que esta proposición ustedes tienen que revisarla, porque estamos analizando la estrategia de planificación. Si tú te das cuenta acá, el sistema te manda una alerta, una advertencia. Te dice que esa ruta de Peñalolén ya tiene un código de ruta de Peñalolén. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Anular esa asignación de nombre o combinar con la ruta existente o quitar el ID de ruta que tiene o asignar una nueva ID de ruta? La alternativa que yo escogí acá es asignar ID de ruta secuencial.
es decir, que me siga creando rutas, ¿no es cierto?, pero que me lo haga secuencial y que aplique para todos en la parte inferior. Y le vamos a aceptar. Ok, de los 903 clientes o 903 órdenes, solamente me quedaron 7 sin planificar. ¿Ok? Revisemos las rutas que el sistema me propone. Las rutas que el sistema me propone, si tú te das cuenta en la segunda columna, en la que indica ID de ruta, yo puedo ver el código de la ruta que dice webinar. Y ese código aparece, recuerden, ese es el formato que yo le coloqué acá en la viñeta asignación automática. Dice webinar-bajo. Y ese es el correlativo, ¿ya? Y también aparece el nombre de la Florida, por ejemplo, que es el código de la ID de ruta preferida. O un código de número solamente. Es porque nosotros escogimos la cuarta alternativa, ¿no es cierto?, en la viñeta de ID de ruta preferida, que es que permita hacer combinaciones, tanto sin ID de ruta preferida como con ID de ruta preferida o mezclado. ¿Ok? ¿Se entiende? Ahora revisemos esta ruta, la webinar 21. Y aquí, en la webinar 21, me indica, ¿no es cierto?, el cliente, la cantidad de cajas que lleva, los kilos que transporta y el valor. Obviamente más a la derecha, ¿no es cierto?, tenemos que no tiene código de ruta preferida, es decir, todos estos clientes igual el sistema me consideró una ruta, ¿ya? El código, el tiempo de servicio, ¿no es cierto?, el tiempo de desplazamiento entre cada uno de ellos, ¿ya? Todos esos que tienen webinar van a estar sin ID de ruta preferida, ¿ok? Ahora, si yo tomo, por ejemplo, la ruta del código 12, yo puedo visualizar que hay clientes que están mezclados, que tienen códigos de ID de ruta preferida y no tienen ID de ruta preferida, es decir, me los combinó determinando, ¿no es cierto?, cuál es la mejor alternativa de estrategia de planificación, ¿ya? El algoritmo te tomó la cercanía, ¿no es cierto?, del cliente y te lo incluyó en la ruta. Obviamente también tomando la ventana de atención, los tiempos de servicio y los tiempos de desplazamiento. Y esa es la mejor opción que el sistema encontró. Por eso te combina, primero, parte con el cliente con 2 cajas, después va a entregar 13 cajas, y después 1, 2, y así sucesivamente, hasta que vuelve al cliente que tiene la ID de ruta preferida, el bosque. ¿Ok? O si yo veo el ID de ruta preferida del bosque, también combina algunas cosas. Tiene solamente 2 clientes que tienen ID sin ID de ruta preferida. Ahora, en este caso, en esta ruta código 6, que es de la Florida, tengo 2 viajes, es decir, tengo segundas vueltas. Y aquí en la parte, después del cliente número 12, aparece que tengo que volver a cargar, ¿no es cierto?, y me hace una segunda vuelta. Es decir, va al depósito, fue a entregar, ¿no es cierto?, y me hace devolverme para poder entregar la carga. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, si yo visualizo todas estas rutas en el mapa, ¿ok? Ahora, si tú te fijas en la cantidad de carga, respetando que es la capacidad de kilos, en la columna de kilos, por ejemplo, yo llevo en la ruta 41, llevo 44.877 kilos de una capacidad de 5.000. Voy súper bien. Hay algunos clientes que, por ejemplo, este va a la mitad, ¿ya? Pero tiene, ¿no es cierto?, un tiempo total, un tiempo de servicio total de 8 horas, ¿ya? Ahora, este otro cliente, esta otra ruta, perdón, la webinar 41, la que habíamos mencionado anteriormente, de 4.877 kilos, ¿ya? Tiene un total de tiempo de 1 hora y media, ¿ok? Y no me lo volvió a utilizar. Esas cosas de repente se pueden analizar y revisar. Pero en síntesis, el sistema tiene jornada laboral o de trabajo en total de 1 hora hasta 9 horas con 5 minutos. ¿Ok?
y el porcentaje de llenado está bastante completo. Se puede ver que está bien optimizada la capacidad del camión, ¿ok? Ya, como dijimos, vamos a ver estas rutas en el mapa, ¿ya? Bueno, aquí se va a demorar un poquito porque son 56 rutas que te va a mostrar en el mapa, ¿ok? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta mientras? ¿No? Ok. Si tú puedes ver ahí en el mapa, se ven bien agrupadas algunas rutas, ¿no es cierto? Bien compactas, ¿ya? Y eso es por la estrategia de planificación que se utilizó. Recuerden que ustedes pueden cambiar de posición, ¿no es cierto? O de ruta en el mapa, un cliente tomando el cliente, por ejemplo, solamente por ejemplo, vamos a achicar esto, ¿no es cierto? Y vamos a cambiar el cliente que aparece acá, que está en la posición número 1, en la ruta celeste con amarillo, a la rosada, y ya la cambió de posición. ¿Te fijas? Pero yo no sé si me sobrepasé en kilos, porque eso lo hice manual. Y aquí, si tú te fijas, ya de inmediato me dice que me estoy sobrepasando porque está en rojo. ¿Te fijas o no? Es decir, que me pasé 252 kilos. ¿Se entiende? ¿Ok? Entonces, toda esa información tú la puedes visualizar y por eso el sistema, al momento de cargar, al momento de planificar, tú lo dijiste, es decir, nosotros creamos la estrategia que no se sobrepasara en kilos. El sistema no me va a permitir pasarme en kilos. Ahora, si quieres ocupar las 3 unidades de medidas, tendrías que tener muy bien ubicado el camión en cantidad de cajas, en cantidad de kilos o en metros cúbicos. En este caso yo tengo dinero. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, de toda esta información, una vez que yo he planificado, recuerden que ustedes tienen que asignar la patente, ¿no es cierto? Yo le voy a asignar una patente para poder determinar, ¿no es cierto?, la patente que va a llevar o que va a tomar el camión. En este caso yo, por ejemplo, voy a colocar el conductor, ¿no es cierto?, y la patente. Es un camión de 1200, un C 2200, ¿no es cierto? Y no sé, aquí le vamos a colocar esa patente, ¿ok? Y le vamos a asignar. Y así, ahí termina el proceso. Con esa asignación que yo determino, ahí termina el proceso. ¿Ya? Ese camión terminó con ese proceso. ¿Ok? Ahora, una vez que yo he terminado, también puedo revisar los reportes que el sistema me va a entregar. Como yo les mencioné, yo tengo, normalmente se ocupan 3 reportes, que es el informe de borrador, el itinerario del conductor y el manifiesto de conductor. Por ejemplo, vamos a revisar la webinar 2 de Peñalolén. Vamos a ver el manifiesto de conductor. Esa vamos a revisar en los 3 reportes. La ruta 2 de Peñalolén.
En la parte superior te indica qué conductor le vas a asignar o le asignaste, el código de la patente, ¿no es cierto? Y el tipo de equipo, ¿ya? A qué hora va a salir el conductor, en la parte más abajo, ¿no es cierto? De qué depósito y a qué hora va a regresar. El tiempo, ¿no es cierto? La hora de salida y el tiempo de la ruta completo, ¿ok? Acá, en la parte inferior te dice qué cliente, qué posición tiene de cliente, posición o la prioridad o la secuencia, ¿no es cierto? En este caso es la posición del cliente, posición número 1, y en la parte inferior dice qué prioridad tiene el cliente. Acuérdense que la prioridad va de 0 a 9, ¿ya? Siendo la más importante 9, ¿ok? Aquí va al cliente Marcela, ¿no es cierto? Tiene la orden de compra, el horario de atención de 8 a 19 horas, ¿no es cierto? Tiene la ventana de servicio número 1, ventana de servicio número 2, ¿cierto? Y dice que va a la quebrada de Taltal, Peñalolén, región metropolitana. ¿Ok? El tiempo, ¿no es cierto?, de desplazamiento, el tiempo de servicio, la cantidad que va a transportar, ¿ya? La hora de llegada, que acá lo podrían pedir al conductor que realmente coloque a qué hora llegó y a qué hora se retiró y una firma del cliente, ¿ya? ¿Qué código lleva, ¿no es cierto? Y cuánto es lo que va a transportar. Aquí son 5 hojas que va a llevar y en la cuarta te aparece un resumen, ¿ya? Te aparece un resumen del viaje, el tiempo de servicio, la cantidad de paradas, la distancia, ¿no es cierto? El tiempo de ejecución, la cantidad total de entrega, si es que tiene recolección, en este caso no tiene, ¿no es cierto? Y las cantidades iniciales con las cuales parte, ¿ok? Ese es el manifiesto del conductor. Ahora, el itinerario del conductor, vamos a escoger la misma ruta. El itinerario es un reporte un poco más pequeño, igual la anterior eran 5 hojas, pero igual ocupabas 4. Acá te aparece solamente los datos del cliente, ¿no es cierto?, sin dejarte espacio para poder filmar ni para poder indicar a qué hora llegó y a qué hora salió. ¿Ok? Te aparece el mismo resumen, ¿no es cierto? A qué hora debería estar volviendo al depósito, ¿no es cierto? Y el tiempo de viaje y la distancia, son 6,8 kilómetros. ¿Ok? Este es el itinerario del conductor. El informe de borrador te ocupa menos hojas. Recuerden que con estas hojas te podrías ahorrar todo este tema con el Mobilecast, y en Mobilecast Device o el Mobilecast Smartphone, el conductor tendría la ruta en el celular. ¿Okay? Aquí te aparece el esbozo de ruta, ¿ya? Indica qué parada es, cómo se llama el cliente, lo más compacto posible, ¿ya? La cantidad de kilos cantidad de cajas que lleva, los kilos que lleva y la cantidad de dinero que está llevando en mercadería, ¿ya? La hora de llegada, la hora de salida, ¿no es cierto? El tiempo de servicio, el tiempo de viaje, la distancia, ¿no es cierto? Las ventanas que tiene el cliente, ¿ok? Y el código del cliente, ¿ya? ¿Se entiende? Esos serían los reportes con los cuales tú cuentas para poder pasarle al conductor. Y son 2 hojas, al igual que la anterior, te da el mismo resumen, ¿ya? Pero acá es más compacto. Son los 16 clientes que te aparecen, ¿no es cierto? Y toda esa información que está disponible, ¿ya? Acá te señala obviamente la fecha, la hora, ¿no es cierto?, de la ruta, ¿ok? ¿Ya? Eso es la información que nosotros contamos para poder entregársela al conductor. Me gustaría saber si tienen alguna consulta, alguna duda hasta el momento.
¿Vale? Ok. Una vez que tú ya has analizado estas rutas, ¿no es cierto? Y has revisado cada una de tus capacidades que están correspondientes, tú todas estas rutas, y ya le asignaste el conductor, la patente, tú estas rutas las dejas en estatus construidas, ¿no es cierto? Y estas rutas tú las devuelves o las informas para poder mandarle al RP interno de ustedes qué camión se va a llevar la mercadería o el producto, ¿no es cierto? Entonces tú vas a exportar las órdenes, es decir, vas a informar las órdenes, ¿ok? Y ocupas el formato, ¿no es cierto? En la parte final, tú le vas a colocar qué rutas son las que se van a ir, ¿no es cierto? Qué código, la cantidad, el número de parada, cuál es la secuencia, ¿no es cierto? Y el tipo de equipo que tú vas a utilizar para poder determinar qué camión se va a llevar la ruta, ¿ok? La exportas la ruta y esa información quedó exportada. Vamos a revisar dónde quedó, no me acuerdo, listo. Esto es webinar de rutas planificadas, 1 de octubre. No mandé la misma ruta anterior. No. Vamos a volver nuevamente. Planificada, vamos a cambiarla de ruta. Ahí está, perdón. Me quedo guardada en esta ruta. Aquí quedó guardada. Vamos a revisar solamente una ruta. Lo que nota, y esta ruta, ¿no es cierto? Con este cliente de secuencia 1, en la parte final, te aparece que es la ruta de quinta normal, que va 1, 2, 3, esa es la secuencia, ¿ok? Del cliente. Y esa ruta es la que esos clientes que nosotros acabamos de subir lo vamos a exportar, ¿ok? ¿Se entiende? Es la que acabamos de seleccionar. Vamos a seleccionar la de la granja, ¿no es cierto? Y la vamos a exportar. Vamos a ver un momentito. No está tomando la ruta. Vamos a cambiar el 13 de noviembre. ¿Ok? Y ahora sí. Y aquí vamos a encontrar la ruta
de la granja. Si tú ves acá, es la ruta de la granja con otro cliente. ¿Ok? ¿Se entiende? Y eso es la planificación de ID de ruta preferida. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Ok. Bueno, esta es la sesión que teníamos preparado para ustedes. Y bueno, si tienen alguna inquietud, alguna observación o alguna recomendación, por favor, háganoslo saber y nosotros estaríamos pronto para poder ayudarlos y poder aportar en sus operaciones normalmente. Y bueno, sería un agrado poder ayudarlos para poder superar todas las cosas que se están viviendo hoy en día en nuestro país. ¿Ok? Bueno, eso es, y les agradezco la participación. Y bueno, damos por finalizada la sesión de ID de ruta preferida. Si quisieran ver algún tema específico, avísenos y lo preparamos. ¿Ok? Ya, muchas gracias y que tengan un buen día y retorno a sus hogares.